¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Bienvenidos a este canal Estudiando el Verbo. Un canal que tiene como propósito principal el mensaje del Evangelio eterno, pero también el estudio de la palabra de Dios. Un feliz sábado a cada uno de ustedes y sean bienvenidos a la escuela de Cristo. Bienvenidos a la escuela más grande del mundo, el corazón de la iglesia y el lugar ideal para ser discípulos. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, el mundo tiene un grande problema, no por su forma de comer, su forma de vestir, sino porque no conoce a Dios. Y la pregunta es, ¿te atreves a conocer a Dios? Si es así, quiero decirte que necesitas tiempo para Él. Necesitas tiempo para tener una relación personal. Así que en esta ocasión, como otras, vamos al programa y el repaso de Escuela Sabática para Adultos, el gran conflicto de los siglos. Y antes de entrar a este repaso de lección, la lección número 9, quiero leerles una cita del Espíritu y Profecía que se encuentra en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 64 y 65. Miren lo que dice la pluma inspirada. Mediante el desarrollo del gran conflicto, Dios demostrará los principios de su gobierno. ¿Cómo? Mediante el desarrollo del gran conflicto, Dios demostrará los principios de su gobierno, los cuales han sido falseados por Satanás y por todos lo que él ha engañado, a los que él ha engañado. La justicia de Dios será finalmente reconocida por todo el mundo, ¿verdad? Ahora, el título de este repaso de lección de escuela sabática del gran conflicto, la lección número 9 para el 1 de junio del año 2024, ¿cómo vamos a conocer el fundamento del gobierno de Dios? Como ya leímos, mediante el desarrollo del gran conflicto, Dios demostrará los principios de su gobierno, los cuales han sido falseados por Satanás y por todos los instrumentos, tanto físicos como humanos. Así que antes de entrar al punto principal de esta lección, quiero que vayamos rápidamente a la introducción de este tema. El estudio de esta semana mostró el vínculo entre el santuario, la ley de Dios, el sábado y la crisis venidera por la marca de la bestia. También exploró la relevancia que tendrá el sábado para la generación del tiempo del fin, porque será una prueba de lealtad a Dios y su palabra, en contraste con aquellos que guardarán el domingo, que es, sin duda, el sello o la marca de la bestia. Y este sello o esta marca de la bestia es símbolo de lealtad a la autoridad humana y a la tradición. Por esa razón, a la luz de las profecías, los adventistas del séptimo día no tenemos ninguna duda de que fuimos levantados para predicar el mensaje de los tres ángeles, el último llamado de misericordia de Dios al mundo. Y ahora sí, quiero invitarles ahí donde están, los que puedan arrodillarse, lo pueden hacer, y tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces toda la honra y toda la alabanza. Padre eterno, en esta hora suplicamos el perdón de nuestros pecados. Queremos suplicarte humildemente nos puedas limpiar, nos puedas purificar, para que nuestra presencia, Padre eterno, sea un grato olor, ¿sí?, que emana hacia el cielo, Señor.
Gracias, Padre Eterno, por todo. Habilítanos, Padre Eterno, con poder en esta hora, que tu Espíritu Santo nos guíe como siempre y sea nuestro director, Señor. Que nos lleve a la verdad y que, Padre Eterno, podamos analizar y hacer un tiempo verdaderamente en esta hora para estar en comunión contigo. Gracias por todo, Padre Eterno, porque te lo rogamos, te lo suplicamos, no por nosotros, sino los méritos de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Vamos al punto central de la lección, que se encuentra en Apocalipsis 12:17, una cita por demás conocida por los adventistas, ¿verdad? Una cita por demás conocida, o debería ser conocida, por el mundo cristiano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Aquí hay dos simbolismos que ya hemos explicado qué significan. El dragón, sí, la misma palabra de Dios en el versículo 12 nos dice que es la serpiente antigua, es Satanás. Y la mujer en la Biblia es la iglesia, ¿verdad? La iglesia pura. Y sigue diciendo la cita, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuál es el propósito de Satanás? O la razón por la cual se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, no se fue a hacer guerra contra todos, sino contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, con aquellos que dice ahí, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 dice que es el espíritu de profecía, ¿verdad? La iglesia tiene el espíritu de profecía, sí, tiene el espíritu de profecía en la persona de Elena G. de White. Eso nos hace diferentes a la mayor parte de todas las denominaciones y credos que hay en este mundo. ¿Cuáles son los temas principales de esta lección? Número 1, la ley de Dios, que incluye el sábado y que es eterna e inmutable porque representa el ser, el carácter, el estatus de Dios como creador y rey del universo y sus principios para la vida y las relaciones. Número 2, el santuario celestial es la sede del gobierno de Dios y de su salvación. Ahí es donde Cristo ahora está mediando para que usted y yo podamos tener acceso al reino de los cielos. Número 3, el gran conflicto comenzó debido a los impulsos de Lucifer de usurpar el estatus y la autoridad de Dios. Por eso hay dos citas en la Biblia, una ahí en el libro de Ezequiel, vamos rápidamente, parece que es el capítulo 28, donde nos habla de un ser que quiso o que quiere todavía, ¿verdad?, ser igual a Dios, ¿verdad? Ahí en el versículo 14 dice: tú, querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. ¿Verdad? Y en el capítulo, parece que es el 14 del libro de Isaías, estas citas ya las hemos leído muchas veces, ¿verdad? Así que deberíamos de tenerlas siempre a la mano. Dice ahí en el capítulo 14, versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas, versículo 14, de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es interesante esta aspiración que tenía Satanás en sus pensamientos, ¿verdad?
Como resultado se dio el gran conflicto por esos impulsos de Lucifer a usurpar el estatus y la autoridad de Dios. Y número 4, hacia el final del gran conflicto en la tierra, Dios llamó y estableció su iglesia remanente, como dice Apocalipsis 12:17. Dios comisionó a esta iglesia remanente para proclamar su llamado final de misericordia a los miembros de la humanidad, invitándolos a abrazarlos como su Creador, Salvador y Señor, quien es la única fuente y forma de vida. Ahora, el remanente de la iglesia que estableció Dios en 1844, cuando Cristo pasó del lugar santo al santísimo para completar su obra de expiación, ¿sí? No se trata solamente de un grupo de personas que desde un principio fueron adventistas, no. Se trata de muchos hombres y mujeres que fueron llamados por Dios para integrar el remanente del pueblo de Dios. Vamos al comentario de la lección. Lo vamos a titular El cristianismo y la ley de Dios. Para ello quiero invitarles a la palabra de Dios, al libro de libros. Tomen sus Biblias y vayamos al libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Proverbios 28, 9. Miren lo que dice la palabra: del que no presta oído a la ley, hasta su oración resulta repugnante. El que no presta oído a la ley, su oración resulta repugnante. Qué importante es considerar la ley de Dios. Muchos cristianos tienen sentimientos encontrados con respecto a la ley de Dios. Por un lado, todos están de acuerdo en diversos grados en que la ley de Dios es buena y necesaria. Incluso Martín Lutero, que muchos protestantes piensan que tenía una visión negativa de la ley, dedicó una parte significativa de su catecismo mayor a comentar la importancia de la ley de Dios para la vida del cristiano. En el prefacio del catecismo mayor, de su catecismo mayor, Lutero confesó que siempre que podía recitaba los mandamientos junto con el Padre Nuestro y el Credo y el Salmo. Esto, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Verdad? Vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Todo ese discurso termina en la siguiente: teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es todo lo del hombre. Sin duda Lutero había comprendido cabalmente que guardar la ley, temer a Dios, eso es todo lo del hombre. Por otro lado, a lo largo de la historia, los cristianos han encontrado razones y formas no solo para disminuir la importancia de la ley de Dios, sino también para cambiarla. Y este es un espíritu satánico, es un espíritu que fue sembrado por la falsa religión, por la apostasía de muchos hombres que han seguido el consejo de Satanás. Por eso el profeta Daniel profetizó de manera anticipada cómo se levantaría ese gobierno político y religioso que se llama Cuerno Pequeño, y que en un principio era solamente político, pero después se convirtió también en religioso. ¿Qué dice el versículo 25? Blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a sus santos y intentará cambiar los tiempos y la ley
pues les serán entregados durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, 1260 años literales, que empezaron a partir del año 538 después de Cristo y culminaron en 1798, cuando, ya lo hemos dicho, el general Berthier, a cargo de Napoleón, llevó cautivo al Papa, llevándolo a la cárcel y quitándole todos sus poderes, tanto terrenales como espirituales. Por otro lado, como ya dijimos, a lo largo de la historia, que voy a repetir nuevamente, los cristianos han encontrado razones y formas. Dentro de esas razones y formas también está muchas veces aquellos que dicen, es que la ley de Dios ya fue clavada en la cruz, ahora vivo por la gracia. ¿Qué significa eso? ¿Podemos entenderlo así nada más y ya? ¿Podemos dejar de obedecer a Dios, a sus leyes, a su ley, si su ley representa, como ya dijimos en un principio, su carácter, su personalidad, su amor por la creación? Ahora, durante los tiempos tempranos y medievales, los teólogos les resultaba relativamente fácil cambiar el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Vamos a ir rápidamente a ver cuál es el cuarto mandamiento, ¿verdad? Para aquellos que no lo saben quizás, ¿verdad? Hasta nosotros podemos tener dudas acerca de cuál es el mandamiento. Este se encuentra en Éxodo 20, capítulo 20, versículos del 8 al 11, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, es decir, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días tendrás para hacer toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el sábado. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Ahora, en otras palabras, hay que recordar y observar el sábado como un monumento de la obra del Creador. Al señalar a Dios como el Creador de los cielos y la tierra, el sábado distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses. Demuestran al hacerlo que al adorar al Dios verdadero, así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras exista en la tierra un pueblo que le sirva. 6 días tendrás para trabajar, estudiar, hacer nuestras tareas en casa, y el sábado pueden hacerse las obras estrictamente necesarias y las misericordias, según Isaías 58 del 13 al 14. Guardar el sábado implica no hablar de negocios o proyectos, ni permitir que nuestros pensamientos se detengan en cosas de carácter mundanal, sino que debemos honrar a Dios y servirle este santo día. Guardando el sábado, admitimos que Dios ha hecho una provisión completa y perfecta para nuestras necesidades y felicidad. Significa que confiamos en su sabiduría, su plan y su provisión para nuestras vidas. Aceptamos también que es nuestro Creador y merece toda nuestra adoración. Ese es, en resumen, lo que Dios quiere cuando hablamos del cuarto mandamiento, ¿verdad? Entonces, decíamos que durante los tiempos tempranos y medievales, los teólogos les resultaba relativamente fácil cambiar el sábado. ¿Por qué? Al igual que en el caso del santuario, la integración del dualismo y la cosmovisión de la filosofía griega hizo posible la eliminación del sábado. ¿Por qué? Porque según la filosofía griega, la esfera celeste no tiene espacio. Tenemos que razonar esa parte sin duda para poder entenderla. Ahora, la existencia de un santuario literal que ocupaba un espacio en el cielo carecía de sentido para los griegos.
Y todo este pensamiento filosófico sin duda fue adoptado por teólogos como San Agustín de Hipona, entre otros, y finalmente esto fue traído a la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Y a muchas iglesias protestantes que hoy también practican, ¿sí?, la adoración solamente el domingo, que es la marca de la bestia. Ahora, la existencia de un santuario literal que ocupara espacio carecía de sentido para los griegos. Entonces, la ascensión de Jesús al cielo en cuerpo humano, material, literal, y que llenó el espacio, también era inaceptable para la filosofía griega. Del mismo modo, si la esfera celestial es atemporal, el sábado es un sábado literal, como tiempo santo, era irrelevante para Dios y para la religión. Sin embargo, el sábado es un tema demasiado obvio en la Biblia como para dejarlo de lado. Por esta razón, muchos cristianos primitivos y medievales, los reformadores protestantes, cambiarían esta tendencia volviendo a una lectura gramatical o literal de la Biblia. Por esta razón, los reformadores dieron a los 10 mandamientos un papel destacado en la vida cristiana e incluso un lugar en los catecismos. Sin embargo, incluso en estos documentos, la ley de Dios era percibida como parcialmente autoritativa. Por ejemplo, solo unos párrafos después de resaltar la importancia de los 10 mandamientos para la vida del cristiano, Lutero hace un comentario sobre el mandamiento del sábado. De Lutero, el Catecismo Mayor concluye que el sábado es una ordenanza del Antiguo Testamento y no concierne a los cristianos que fueron librados de él por Cristo. Es lo que decíamos, ¿verdad? Para muchos, la ley de Dios fue crucificada. Para muchos cristianos protestantes, la ley fue crucificada en la cruz, ¿verdad? Razón por la cual la mayoría de cristianos y todos los católicos no guardan el sábado, no guardan la ley de Dios. A pesar de la reforma teológica que estaba proponiendo, Lutero no pudo librarse por completo de la atracción gravitacional de las presuposiciones filosóficas griegas y de la forma de pensar cristiana tradicional. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de todo esto. Para ello quiero invitarles que vayamos a Isaías 51, 7 y 8. Isaías 51, 7 y 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? 51, 7 y 8. Oídme, versículo 7, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¿Cómo dice el Señor? Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a la lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. En otras palabras, la ley de Dios es la justicia de Dios y esta permanecerá perpetuamente, así como la salvación por los siglos de los siglos. Los que conocéis justicia, aquí se define a los que conocen la justicia como los que tienen un corazón, como los que tienen en su corazón la ley de Dios, un trasunto del carácter divino. La voluntad revelada de Dios está grabada en la mente de ellos y su carácter es similar al carácter divino. Gálatas 2:20 y Colosenses 1:27. Eso es lo relevante que nos aporta el comentario bíblico adventista acerca de lo que significa, lo que dice Dios acerca de su justicia, que está basada en la ley de Dios. Ahora, los reformadores, o más bien de los tiempos contemporáneos, el dispensacionalismo ha encontrado otra excusa o manera
de disminuir la ley de Dios para los cristianos. La enseñanza fundamental del dispensacionalismo es que la historia de salvación se divide en varias dispensaciones o periodos de tiempo. Sin embargo, esta segmentación no es una simple periodización o división de la historia de la salvación. Más bien, en cada una de estas dispensaciones, Dios establece un pacto distinto con un grupo particular de personas, dándoles una revelación única y una responsabilidad diferente de los que hicieron un pacto con Dios antes. Una de las dispensaciones, la ley que abarca el periodo desde el Sinaí hasta la muerte de Jesús, se caracteriza por el pacto y la ley revelados en el Sinaí. Los dispensacionalistas piensan que la ley fue revelada o añadida solo a Israel y no a otros pueblos antes del Sinaí o después de Cristo. Por esta razón, la ley de Dios y el sábado no son relevantes para la mayoría de cristianos. Sin embargo, basta citar en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, el capítulo 2, los versículos 2 y quizás el 3 también, ¿verdad? Para poder entender que la ley de Dios sigue vigente y es eterna, ¿verdad? Ahora, todas esas formas de disminuir y descartar la ley de Dios conducirán eventualmente al establecimiento de la marca de la bestia. Es decir, todos aquellos que no guarden la ley de Dios, sin duda aceptarán la marca de la bestia, que no es otra cosa que guardar el domingo, el día falso de adoración a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios, Apocalipsis 13, versículos 15 y 17. Apocalipsis 13, versículos 15 al 17. También se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que ésta hablara y mandara matar a todo aquel que no lo adorara. Voy a leer nuevamente. También se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que ésta hablara y mandara matar a todo aquel que no le adorara. Ya dijimos que una bestia en profecía es un reino, un gobierno secular, político, ¿verdad? Puede ser también religioso. Por el versículo 15 y 12 nos hablan de un poder político que es Estados Unidos. El versículo 16: además hizo que a todos, grandes y pequeños y ricos y pobres y libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El 666, ¿verdad? Así que esa marca de la bestia reemplazaría la ley de Dios con leyes humanas o demoníacas, incluso dentro del marco del cristianismo. Por tanto, el sábado será reemplazado por el sábado falsificado, o en otras palabras, el sábado ecológico, así le nombran al domingo, el primer día de la semana. La marca de la bestia representa precisamente la intención y el objetivo inicial de Satanás en el gran conflicto: rechazar la autoridad de la ley de Dios y reemplazarla con la propia autoridad y la ley del diablo. Los adventistas del séptimo día creen que Dios les ha recomendado proclamar el mensaje de los tres ángeles que se encuentran ahí en Apocalipsis 14, a partir del versículo 6, que llaman a las personas a regresar al reino de Dios. Vamos rápidamente a leer esta parte de Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante. Luego vi
Otro ángel, el cual volaba en medio del cielo, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Y ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra y el mar y los manantiales del agua. A ese ángel le siguió otro que decía: ya cayó Babilonia, la gran ciudad. Cayó porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual. A los otros dos ángeles le siguió un tercero que a grandes voces decía: el que adora a la bestia y a su imagen y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos y del Cordero. Interesante este mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Este mensaje llaman a las personas a regresar al reino de Dios, aceptar y defender la ley, rechazar las marcas de Satanás y la autoridad de sus poderes bestiales, y para unirse al pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin, Apocalipsis 12, 17, que espera el pronto regreso de Cristo, Apocalipsis 14, del 6 al 12, ¿verdad? Por esta razón, los adventistas del séptimo día han incluido toda una creencia fundamental sobre la ley de Dios. Llegamos al fin de este repaso de la lección, de este comentario de la lección número 9, ¿sí? Titulada Los fundamentos del gobierno de Dios. Y vamos pues a la aplicación a la vida de esta lección, si no, no tendría mucho caso, ¿verdad? Número 1, si usted se encuentra en un país no cristiano, ¿cómo entiende su religión local el concepto de ley en general y de ley divina en particular? ¿Cómo podrías explicar la ley de Dios a tus amigos en el contexto de tu cultura local, si vives en un país cristiano? ¿Cómo se relacionan los cristianos de su país con la ley de Dios? ¿Cómo puede compartir con ellos el mensaje adventista de la ley de Dios? Número 2, en la mayoría de los países cristianos de hoy en día, podríamos debatir sobre el domingo versus el sábado como el día santo actual de Dios, pero ¿qué pasa si vives en un país no cristiano? ¿Cómo podrías explicar a tus amigos la verdad acerca del sábado y el gran conflicto? ¿Cómo podrías explicar también acerca de la marca de la bestia y su contexto no cristiano? ¿Cómo podría explicar también acerca de la marca de la bestia en su contexto no cristiano? Y con esto, estimados amigos y hermanos, con estas preguntas que quedan de tarea para todos aquellos que verdaderamente quieren llegar a la verdad, quieren abrir la palabra y contestar con la Biblia en la mano estas preguntas, ¿sí? Llegamos al fin de esta lección, esperando haber cumplido cabalmente con este repaso y recordándoles que este repaso de lección es solo complemento del repaso de la lección de escuela sabática oficial. Solamente es material complementario que aporta algunas ideas para clarificar lo que usted ya estudió en su lección oficial de la escuela sabática para adultos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que, como siempre, fue un placer, un gusto nuevamente tener junto con ustedes un tiempo de comunión con Cristo en esta hora. Como siempre, les envío un abrazo fraternal a cada uno de ustedes y les invito para que nos acompañen en la lección número 10. Hasta pronto, y no olviden ayudarnos para que este material llegue a más personas dándole clic y manita arriba y suscribiéndose. Hasta pronto.